¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasan las 5 de la tarde de este viernes de mediados de mayo y aquí estamos puntuales con esta cita con la tertulia de la 8 Palencia. Y como siempre, como van a ver, muy bien acompañados en esta mesa de redacción, Javier Gómez Caloca. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, esperando ya a los de nuestra quinta que nos toque la vacuna. No sé si ser indiscreta o no, pero ¿cuánto más o menos le podría quedar, Javier? Si no quiere decir la edad o... No, tengo 56 años. No tiene problema, vale. Creo que estamos ya casi en puertas, no sabemos. Bueno, si dicen que en junio los que estamos entre los 40 y los 49 años nos van a vacunar. Yo no sé si sale muy bien el ritmo nosotros en Palencia, antes, que somos ya más mayores. Hombre, por eso, entonces nada, en julio esta mesa ya está inmunizada, ¿no? Podemos repetir. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, teniendo en cuenta que me acabas de descubrir, pues... Ah, bueno, que no lo sé. Yo me imagino, Elena, que esté usted también en mi quinta, ¿no? En la misma, que ronde los justo 40. en el centro, además de la quinta. Sí. Bueno, pues me acabas de dar una alegría. Muy bien no llevados, por cierto, todas las edades. Bueno. Y no es por las mascarillas, que también estamos estupendos sin mascarilla. Las mascarillas nos mejoran algunos. Eso ha dicho la Junta de Castilla y León. Claro, ya sabéis que en mayo han ido llegando las dosis más contadas en la provincia de Palencia y bueno, vamos a poner julio por si acaso, Elena, para no llevarnos un gran chasco. A mí me acabas de dar una alegría porque contaba con ello, la verdad. A mí alguna vez me han preguntado, digo, pues no sé. Mejor no contar, ¿no? Somos menores de 50, que además has pasado ya el virus, que tienes anticuerpos, y yo digo, pues yo qué sé, pues cuando toque, tocó y ya cuando está. toque y con lo que toque, pero que llegue ese día. Y lo que ha llegado es ya el día de circular a 30 km por hora por la mayor parte de las vías de las ciudades. Lo anunciaba el ministro del Interior en Valladolid y a los días fue una realidad ya en todas las provincias españolas. Vamos a ver la información. A 50 km por hora, como decía, el hecho de que un descuido, una infracción de un conductor o de un peatón acontezca en la vía conlleva o determina que en entre el 80 y el 90% de los supuestos la persona que es atropellada fallezca, mientras que a la velocidad de 30 km/h ese porcentaje disminuye sustancialmente, se queda en un 10% de las ocasiones. Hasta el 90% de las calles de la capital se verán afectadas por estas limitaciones. El objetivo, reducir la mortalidad de accidentes. Si un vehículo atropella a un peatón a 30 km/h, va a fallecer en un 10% de las ocasiones. Una normativa que ya comenzaba a dar sus primeros pasos hace un año, adaptando algunas vías de la ciudad a 30 km por hora para convivir con los patinetes eléctricos. También hay otras vías que es de un solo carril que están limitadas incluso a 10. Para controlar que los conductores no sobrepasen estos límites de velocidad, adaptarán las vías con badenes en vías como el Paseo de la Julia o calle Jardines. Es una recta que al conductor le llama correr, entonces el radar no quita para que haya badenes. Además de una posible adaptación del tiempo de los semáforos. Sí que se está valorando el poder subir este tiempo en el que el semáforo se pone de ámbar a rojo para que el vehículo tenga más capacidad de reacción, pero también es cierto que a mayor espera de un peatón en el semáforo le crea más impaciencia. Y un control policial. Se va a ir progresivamente vigilando si tenemos alguna calle con algún problema específico. Para que la ciudad reduzca la contaminación acústica, las emisiones y aumente nuestra seguridad. Pero, ¿qué les parece a los conductores? A mí como conductora, pues hay veces que me parece que voy a paso tortuga. No lo correcto, más contaminaremos, peor conduciremos. Por la capital me parece bien. Una medida que, aunque guste más o menos, tendrá que cumplirse desde hoy. Bueno, pues tendrá que cumplirse, lo decía nuestra compañera Marta, aunque de momento las labores de la policía son informativas y no se sanciona. Javier, usted cómo ve esta medida, esta reducción, no solo en la nuestra, sino en todas las ciudades de España? Bueno, yo voy a responder como los ciudadanos, que no. Telegráficamente, sí. A mí me parece bien. Porque forma parte yo creo que de un camino que ya tiene marcha atrás, que es recuperar las ciudades y sobre todo los centros de las ciudades, recuperarle para los peatones y para las personas. Ayer se ha aprobado, me parece que fue ayer o antes de ayer, la ley de cambio climático y ya marca un camino que va a tener que seguir Palencia
de aquí al 2023, que es fijar una zona de bajas emisiones. Es decir, esta ciudad va a tener que determinar qué parte de ella, si es el centro, si es desde Correos al Salón, o qué parte de ella va a estar limitada incluso al tráfico. No sé, tendrá que ser limitada según qué modelos de coches, según si pueden entrar los de combustión, si no pueden entrar. Es decir, que esto forma parte de una dinámica que nos tiene que llevar a recuperar las ciudades para los peatones. Pero sí que digo una cosa, eso exige planificación y por parte del ayuntamiento tiene que ponerse ya, contando con los que tenga que contar, a trabajar sobre un plan de movilidad en esta ciudad que, alguna vez lo hemos comentado en las tertulias, tiene algunos problemas de movilidad porque no tiene pasos transversales. Es decir, el Salón no es un paso completo transversal, los 4 cantones no es tampoco completo porque algunos días está cerrado y solo nos queda la parte de arriba de Correos. Entonces, eso hay que planificarlo bien. Y sí me gustaría que, ya está claro que se va a circular a 30, pues que ya las bicis y los patinetes que vayan por la calzada. Creo que hay, primero sin sancionar, habrá que hacer una campaña, pero todavía nos seguimos encontrando con bicis y patinetes que van por las aceras. Es decir, desde este momento, cuando ya se va a circular a 30, no hay ningún motivo de seguridad ni de nada, sino tienen que cumplir la norma como el resto de vehículos y tienen que circular por la calzada. Y creo que es un paso más en recuperar esta ciudad y todas las ciudades para los peatones, después de años y décadas que se había apropiado los vehículos de ellas, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, Oviedo. Oviedo lleva 20 años con todo el centro cerrado al tráfico, ¿no? Y es una ciudad de las más hermosas para pasear y para vivir de España. Yo creo que ese es el camino. Elena, ¿usted cómo lo ve? Si le ponemos el micro, como decía Javier, como conductora, ¿cómo vería esta A ver, yo que reducción? tengo el corazón dividido, ¿no? Lo primero... A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Punto por punto, creo que opino como él, que hay un camino hacia adelante, ¿no? de concienciación de ciudad, de tipo de ciudad donde queremos vivir todos, de recuperar las ciudades para las personas, para vivir, para caminar. También es cierto, como él comenta, sobre todo en Palencia, ¿no? Que es al final lo que a todos nos afecta a los que vivimos aquí. Lo que reclamamos es un poco ese proyecto genérico, urbanístico, de movilidad como ciudad, en la que la circulación no sea incómoda, sea para los peatones todo el casco y se pueda circular de una manera más o menos aceptable con coche, aunque solo sea para bordearlo, porque lo que tenemos que tener claro todos es que los centros de las ciudades van a volver a ser peatonales y tiene su sentido. O sea, queremos reducir emisiones, queremos cuidar el medio ambiente, nos vemos obligados a utilizar el coche cada vez menos y las normas, no nos engañemos, están puestas realmente para que cada vez sea más incómodo utilizar el coche, para obligarnos a caminar, que a todos nos resulta, sobre todo en Palencia, no es muy palentino eso. Yo cuando viene gente de fuera que te dice, es que vais con el coche a todas partes. O sea, mi hermano vive en Londres y dice, pero ¿para qué cojas el coche si vas a la avenida Valladolid? Y digo, oh, hasta allí, yo vivo a 10 minutos andando, ¿no? Entonces es que es verdad que tenemos un poco esa manía, un poco los palentinos de ir en coche a todas partes, que queremos recuperar las ciudades para los peatones, pero que tiene que ir un poco acompasado. Yo aquí, en la noticia que hemos visto y en el run que hemos tenido todos en Palencia en redes sociales estos días. Esas fotos que se han compartido, colocando radares que aún pero no bueno, funcionaban, efectivamente. pero... Acabamos un estado de alarma y empezamos un estado de sitio, ¿no? Y todo el mundo, cuidado que hay trípodes puestos detrás de los contenedores. A ver, creo que hay que tener un poco de sensibilidad y de empatía también con los ciudadanos y explicar las cosas, que yo creo que si somos suficientemente no sé, conscientes de por qué se hacen las cosas y se explican bien. Hay un proyecto de ciudad, hay un proyecto de ciudad verde, queremos reducir las emisiones, queremos hacer una ciudad segura para los peatones, para caminar. Tiene que ir un poco todo acompasado, o sea, un proyecto de ciudad donde podamos caminar, donde podamos ir en bici, donde podamos ir en patinete y a su vez reducir la velocidad, reducir las emisiones. Yo decía el corazón dividido, yo para trabajar tengo que ir en coche y reconozco que es bastante incómodo entrar y salir, yo que vivo aquí en el centro, aparcar, pero es que es así, tiene que ser así, para que realmente nos obliguemos todos a caminar un poco más, a coger un poco el coche menos.
pero también creo que hay que explicar a los ciudadanos realmente por qué se hacen las cosas. O sea, es importante para que, si pedimos concienciación, lo importante es que todos sepamos el motivo. No solo hacia el afán recaudatorio. Efectivamente, ¿no? Que es lo que vemos, o sea, lo que hemos estado todos manejándonos en los grupos de WhatsApp. Vamos a hablar en plata. Sí, sí. Bueno, pero bueno, por favor, ahora nos ponen los trípodes aquí. De trípodes en nuestra galería que eso no familiares están ahí. Eso no ayuda a nada. Yo creo que lo fundamental es ponerse ya a trabajar en un plan de movilidad, que habrá que tener también en cuenta no solo al municipio de Palencia, sino a los municipios que tenemos alrededor, porque ellos vienen a Palencia, es decir, duermen en Villalbón, en Grijota, pero vienen a Palencia y desarrollan muchos de ellos su vida diaria en Palencia. Entonces habrá que tener en cuenta dentro de ese plan a esa gente, es decir, dónde tiene que, si traen el coche es porque le tienen que traer, dónde tienen que dejarle, ¿no? Etcétera. Y luego, si recuperamos la ciudad para los peatones, quitando coches, no podemos llenar luego la ciudad recuperada de obstáculos para los peatones. Me explico un poco. Creo que había que hacerlo y habrá que mantenerlo el tiempo que sea, es decir, la ocupación del espacio urbano que se está produciendo por terrazas de algunos establecimientos, yo creo que era una medida, y es una medida en estos momentos lógica, ¿no? Pero que seamos prudentes de cara al futuro dentro de ese plan de movilidad, que también que la ciudad hay que recuperarla para los peatones y que hay que convivir los peatones con los establecimientos, pero sin que estos se conviertan en obstáculos, porque hay algunos sitios ya de Palencia que te tienes que ir saliendo de las aceras prácticamente para seguir tu camino. Bueno, pues como sigan cerrando comercios en el centro, vamos, emisiones casi de ningún tipo va a haber por el centro de la ciudad y muchísimo menos por los barrios que ya han sufrido el cierre de los comercios, ya lo vienen sufriendo desde hace un tiempo. Lo contábamos hoy en los informativos, cierra una nueva tienda de Inditex, cierra Oiso a finales de julio. ¿Y qué han hecho los comerciantes o en qué están pensando los comerciantes de Palencia para recuperar un poco la ilusión por salir, por mirar tiendas, por no irnos a otras provincias, por no tirar de internet? Pues se quieren unir en una especie de galerías comerciales utilizando la antigua sede de Zara. Vamos a verlo. La marcha de Zara de Palencia supuso un punto de inflexión, tanto es así que los comerciantes se han puesto ya manos a la obra y han puesto sobre la mesa la posibilidad de alquilar entre todos ese gran local que ahora está vacío para crear una galería comercial. Entre todos hacer un poco de fuerza y hacer una oferta comercial mucho más fuerte. Habría telefonía, habría algo de alimentación, habría papelería. La idea sería llegar a unos 40 más o menos, para poder asumir los gastos, a hacer una oferta comercial muy atractiva en el centro de Palencia. Es tan solo una idea, pero podría ser la solución a la gran crisis comercial que sufre la calle Mayor y que ahora se cobra una nueva víctima, Oiso. Es una pena, se está quedando desierta. Al final esto va a parecer un pueblo literal. Si ya lo éramos antes, ahora más. Ahora sí que nos obligan a ir a Valladolid por narices. La tienda de Oiso va a cerrar definitivamente sus puertas el próximo 31 de julio. La noticia no ha sorprendido, ya que la marca depende del grupo Inditex y una vez que su buque insignia Zara abandonó la calle Mayor, muchos se temían que las demás tiendas del grupo fueran detrás, como así ha sido. Tenemos que apoyar más que nunca el pequeño comercio. Ella me lo dice, que no tiene sitios para comprar ropa. Los jóvenes estamos buscando trabajo. Si cierran las tiendas, al final no hacemos nada. El comercio se desangra. Solo en la calle Mayor hay más de 50 locales vacíos, más de 170 en las calles cercanas. Están cerrando todo, en verdad. Valencia se está quedando sin nada. De comercio, muy poco. Esto va a menos. Por eso y ante la nula ayuda de las administraciones han sido los comerciantes los que se han unido para buscar una solución. La crisis por la que pasa la calle Mayor de Palencia, que también ya la han pasado los barrios, la falta de comercio, el cierre de comercio, estábamos echando cuentas en la publicidad y decíamos, bueno, pues que tiendas Inditex, por ejemplo, aquí en la capital solo nos quedaba Lefties, porque Oiso ya, como hemos escuchado antes, cerraba. Y hablábamos, Elena, también de esa idea de algunos comerciantes palentinos, de unirse, de alquilar, si es posible, ese local que acogía a Zara para hacer una especie, bueno, pues de galerías comerciales, ¿no? Ofrecer un poco distintos productos a los consumidores y también que nos atrevamos, igual es un llamamiento a entrar, ¿no? Porque a veces en un comercio individual te da un poco más de corte por aquello de que igual te vas sin comprar, pero cuando es una galería abierta igual te da menos apuro, entras, miras.
puedes comprar algo, ¿no? Sí, bueno, a mí me habían comentado la idea ya hace unos días y la verdad es que me parece una idea fantástica, porque cuando vas a grandes ciudades lo ves y ves que no hace falta espacios tan grandes para que haya un pequeño córner de un comercio, mezclar la parte lúdica con la parte de la compra, que está claro que ahora mismo si alguien tiene que hacer una compra lo hace por necesidad, lo hace online. ¿Para qué vamos a estar yendo a un comercio, además ahora un poco con la psicosis que tenemos de no entrar en sitios cerrados? Entonces, la idea me parece muy buena. También me parece que la administración local, sobre todo, debería poner facilidades a todo esto y ayudar un poco, porque necesitamos un poco de vidilla también en la calle Mayor. Ya no solamente el tema del comercio como transacción, ¿no?, sino un poco la vida de ciudad. Hablamos hace un momento de vamos a pensar qué ciudad queremos, vamos a hacer una ciudad para los peatones, pero si luego pasas por la calle y no hay nada, también es cierto que una vez que desaparece el comercio, desaparece la luz, desaparece la vida y desaparece hasta la sensación de seguridad. Entonces, la idea me parece buenísima. Me parece además que se puede mezclar incluso con hostelería. Tú te tomas un café, haces una compra. Y luego también, que también es muy típico, vivimos un poco en la queja permanente, ¿no? Es que cierra el comercio. Y yo a mis amigas y a la gente cercana digo, ¿y tú dónde compras? O sea, yo no me considero una heroína, yo no compro prácticamente nada por internet, fundamentalmente porque soy bastante torpe. Entonces, como no acierto nunca, pues ¿para qué? Entonces yo digo, la talla S, la XS, ¿no?, la XXS, y todo lo que llega me queda grande, ¿no? Entonces, al final, y como no suelo estar en casa tampoco, pues eso, que te lleven el paquete y todo eso, sí que es cierto que con el tema de la pandemia las cosas han cambiado, han acelerado muchísimo, y las facilidades para recepcionar los productos que compras en casa, pues cada vez son mayores. Pero creo que también todos tenemos que colaborar un poco en eso, ¿no? Si, no sé, si puedes comprar un libro en la librería Iglesias o en el Burgo, pues no lo compres por Amazon, porque al final sales, te das un paseo, vas hasta allí, caminas un poco, dejas el coche y te compras un libro o compras una camiseta en el comercio local, porque creo que todos tenemos que colaborar en esto, ¿no? Si queremos mantener un poco vida de ciudad, hablaban estas chicas jovencitas, es que esto se está quedando como un pueblo, ¿no? Y en ese concepto peyorativo que consideramos no hay comercio, no hay vida, no hay hostelería, pues un poco tenemos que sacrificar todos para el bien común, ¿no? Porque si no vamos a terminar todos viviendo encerrados en casa, pero no por pandemia, sino por necesidad, porque no va a haber dónde ir. Entonces creo que tenemos que poner todos un poco ese granito de arena y en vez de quejarnos, pues echar un cable. Participar de la solución. Javier, ¿usted cómo lo ve? Sí, estamos de acuerdo. La COVID ha sido un terrible acelerador de tendencias que ya estaban, tendencias sobre todo en el caso del comercio, pues una tendencia a la compra online, a la digitalización. Y lo que hace la pandemia pues es acelerar eso, y lo que se iba a producir en 5 años seguramente se ha producido en 5 meses. Sí. Y lo mismo ha pasado en otros sectores, como estamos viendo incluso en la banca, y veremos cómo la COVID va a suponer cambios que nadie esperaba en la hostelería, seguramente. Es decir, eso está claro. La idea me parece muy bien, pero que no se olviden del mundo digital también, aunque busquen una presencia física en la calle Mayor todos juntos, que es una buena oferta, pero hay que competir también, ahora mismo hay que competir en el mundo digital. Es decir, tienen que ser conscientes de que aunque se pongan todos ahí en el centro de Palencia y tengamos el atractivo los palentinos de ir, que habrá un porcentaje de gente que no vaya, pero que pueda comprar ahí, es decir, que no odien el mundo digital tampoco, ¿no? Yo creo que decías, hablábamos antes, Inditex, tengo la impresión de que, como otras grandes cadenas, en las ciudades, y más en las ciudades medianas y pequeñas como esta, que tienen problemas a mayores, las ciudades como Palencia, va a dejar un buzón de recepción, o sea, donde la gente mucho pueda ir a recoger cosas que ha comprado, y que en lugar de llevárselas a su casa porque no está nunca en casa trabajando y demás, pues tenga un buzón de recepción de productos de Inditex en el centro. Yo creo que es una dinámica que posiblemente no tenga vuelta atrás. Y Palencia es una ciudad en estos momentos triste. Y por reconocerlo no pasa nada, porque el reconocimiento es el primer paso para la solución. Es una ciudad triste, que ya venía con tristeza de antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia pues nos está afectando igual más que a otras ciudades. Entonces, lo decía Elena, es decir, tiene que haber
hay que llenar de alegría la calle Mayor, toda la ciudad, pero si el centro comercial que siempre ha estado en la calle Mayor, tiene que haber alegría en la calle Mayor y el ayuntamiento tiene que colaborar esa alegría. Yo creo que algunas cosas en este tránsito de la pandemia se han hecho bien desde el ayuntamiento, manteniendo actividades culturales y demás, pero eso tiene que ser de una manera constante, hay que recuperar la alegría, hay que ser atractivo para los jóvenes que vienen a estudiar a Palencia, que se queden aquí, y los jóvenes, entre otras cosas, necesitan alegría. Y luego un problema un asunto que yo creo que igual no está funcionando bien el mercado de los alquileres, me explico. En un mercado es donde se tiene que poner de acuerdo el demandante y el ofertante, y tengo la impresión de que la oferta de locales comerciales en Palencia, que ahora cada vez es más alta, no se está adecuando a la situación, es decir, que no bajan los precios. Hablando en castellano, tengo la impresión de que no sé quién tiene que hacer algo, pero que piensen que esto no es lo que pasó en el 2008, que era una crisis, 2009, 2011, que era una crisis que se veía una salida. No, esto es otro tipo de crisis, es un tipo de crisis del sector del comercio, y es decir, que piensen que si no bajan los precios y les adecúan a lo que puede demandar los comerciantes, si no viene se va a quedar una gran cerrado. franquicia que puede hacer frente a un alquiler enorme, un autónomo que quiera emprender y que le digan el precio de un local en la calle Mayor, pues igual dice, claro, yo creo no que me arriesgo, ¿no? Pero no puede hacer frente a ese alquiler directamente. Al final yo creo que el mercado puede tardar más o menos, pero yo creo que se regula solo. O sea, al final cuando la oferta, como tú comentas, es muy amplia, o sea, puedes intentar resistirte, pero yo creo que al final el mercado se va a regular solo. Sí que es verdad que Palencia sigue siendo una ciudad cara, en el sentido de lo que tú comentas, alquileres altos, las viviendas tampoco son tan baratas, hay muchísima oferta y no lo es. Y ese punto de inflexión en el que somos una ciudad que no tiene suficientemente atractivo, por una parte, y luego tampoco lo tiene porque tampoco es una ciudad especialmente económica a la hora de vivir. Sí que tiene ventajas, porque somos una ciudad, cuando yo hablo con gente que ha venido a vivir fuera y se tiene que ir, me dice, es que en Palencia se vive muy bien, es una ciudad con muchísima calidad de vida, entonces podíamos aprovechar un poco eso. Y también abrir un poquito más la mente, porque viaja Benito, que viajando se aprende, o sea, los locales comerciales a pie de calle, en ciudades que esta crisis la han vivido hace 10 años, las grandes ciudades como los centros de Londres, los centros de París, se han adecuado de otra manera. Ahora hay talleres artesanales que ocupan un local a pie de calle, no tienen que irse a un polígono industrial, te dan vidilla, hay locales comerciales que se pueden adecuar como viviendas, porque, bueno, no sé, puedes ver un local comercial que puede ser una vivienda espectacular si la adecuas como un loft, y las trabas que se puedan poner desde el punto de vista administrativo a eso es un problema para todos. Entonces yo creo que tenemos que abrir un poco la mente, también tenemos que ver otras posibilidades, que no sea solamente el comercio como lo hemos entendido, sobre todo de las grandes marcas, y volver un poco también al comercio de proximidad, el comercio tradicional. O sea, eso que todos le damos el like en internet y el me gusta en Instagram de qué chulo el artesano, no, qué chulo el artesano, no, o sea, si el artesano está ahí, o sea, claro, o sea, en vez de poner un like, cómprate un bolso hecho por un artesano que está enfrente de tu casa, y resulta que viajas, te vas, cuando viajábamos, ahora todavía no, y te traes un bolso hecho en una ciudad, yo qué sé, en Mallorca, no te hace falta irte a San Petersburgo, y dices, mira qué chulo, me he traído un cesto hecho por un artesano, pues es que eso podemos vivirlo aquí de nuevo y abrir un poco sobre todo las posibilidades, y también ser generosos, porque si empezamos a un poco lo que comentabas antes, siento llevarte la contraria, de me molesta la terraza, es cierto que yo me puedo bajar de la acera, vuelvo a subir y es una incomodidad. Es verdad que haya gente que va en una silla de ruedas y es que no puede pasar literalmente, entonces hay que ser un poco consciente, sobre todo las personas limitadas. Pero también tenemos que ser un poco generosos, porque si nos molesta el ruido, nos molesta la luz, al final decir, ya, pero es que en mi ciudad está muerta, ya, pero es que si empezamos a quejarnos por todo, si no pues vamos a venir, viviremos en un precioso cementerio todos. Bueno, lo que comentaban de los precios abusivos de los alquileres, ¿no? Igual también la mentalidad de que hay personas que igual prefieren tener el local vacío a bajarlo el precio. Bueno, pues quizá políticas yo creo que ayuden a eso, ¿no? Hay gente que lo han podido hacer, es decir, que se han convertido en rentistas, en esta ciudad y en todas.
que tenía muchos locales, que han ido acumulando locales en los centros comerciales, que sobre todo pues con alquilar 1 o 2 a bancos, pues tenían arreglado el presente y casi el futuro, ¿no? Y se han acomodado a esa situación, pero que ahora estamos en otro momento. Estamos en otro momento, sí, entonces que adecúen, claro que al final el mercado, pero igual es tarde, que adecúen, que den oportunidades a la gente que quiere establecer un negocio, porque al final es mejor que alguien se ponga en tu local vacío, que te pague 1.000, que no es tenerle cerrado porque nadie te da 3.000. Yo creo que desde el punto de vista también social, que hagan algo por la ciudad también. Es decir, los palentinos tenemos que hacer algo por la ciudad, tenemos que, en la medida de lo posible, consumir aquí. Pero los que tienen, los propietarios de los locales, que hagan algo, que piensen que tienen que colaborar, que si hay que bajar el precio, si entre todos mejoramos la situación, ya llegará el momento, si llega de que puedan aumentar los precios. En estos momentos se necesita que los alquileres de los locales, en esta ciudad como en otras, yo creo que se necesita que bajen. Si nos asomamos, como les decíamos antes, a todo este asunto que ha pasado con el procurador del Común, cuando daba cuenta de todo lo acontecido, de todas las quejas y reclamaciones recibidas durante el año pasado, hablaba también de lo ocurrido en las residencias, aseguraba que la falta de atención, de traslados a los hospitales de los residentes infectados por la COVID había provocado ese aumento en la mortalidad. Le contestaban esta semana, hablaban sobre el tema tanto el vicepresidente de la Junta, Igea, como Luis Tudanca, el líder de la oposición del Partido Socialista. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué números? ¿Qué diferencia? Eso es lo que uno espera encontrar en un informe de una institución tan seria, tan respetada como el Procurador del Común. La utilización sectaria, partidista, de esta tragedia para tantas familias de nuestra comunidad, es probablemente, en mis años dedicados a este oficio, lo más deleznable, lo más rastrero, lo más vomitivo que he visto en mi vida. Ante una denuncia coherente, sensible, necesaria, oportuna por parte del Procurador del Común, la respuesta de la Junta de Castilla y León es un ataque a una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad. Yo le quiero pedir al señor Mañueco que cesen los ataques al Procurador del Común por parte de su portavoz. Basta ya, se lo están cargando todo. Bueno, pues es un tema, Javier, complejo, porque sin duda la realidad que se vivió en la primera ola es más fácil de mirar con la perspectiva del tiempo, ¿no?, que aquel entonces. Y bueno, yo no sé qué opina sobre toda esta polémica que se ha generado en torno a las palabras del Procurador del Común, que tampoco es una polémica de la que estén exentas en otras comunidades, ¿no?, ni en la realidad de España, porque todo el tratamiento de las residencias pues se está poniendo lógicamente bajo la lupa ahora. Sí, en cuanto, no sé, un poco a la forma, es decir, el Procurador del Común es el defensor del pueblo de todos los castellanos y leoneses. Por lo tanto, lo que él transmite en sus informes son las quejas que le han llegado. Entonces, la realidad es que muchos castellanos y leoneses se han quejado de cómo ha actuado la Junta de Castilla y León en el asunto de las residencias a lo largo de la pandemia, expresamente de cómo ha actuado la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales, que desde mi punto de vista actuó tarde y actuó mal. Yo estaba trabajando en un centro residencial en esos momentos y en los protocolos de actuación para los trabajadores que tenían que venir de Valladolid tardaron un mes en llegar, es decir, a un centro público. Ya no quiero referirme a lo que sucedía en los centros. Defendiendo como podíais, en los centros, claro, en los centros privados. Entonces, los datos son los que son. Yo hoy miraba los datos. Ayer se reconocen 6.803 fallecidos en Castilla y León en el COVID y 4.062 son personas de residencias. Unos murieron en la residencia y otros murieron en el hospital, pero la mayoría murieron en la residencia. 1.889 murieron en hospitales, 2.173 en la residencia. Por lo tanto, es un problema. Y no es para que ni el Gobierno ni la oposición se agarren a lo que diga el Procurador del Común o se agarren a lo que diga no sé quién. Es decir, es un problema, no solo de Castilla y León, es decir, pero el que quiera mirar ahora para otro lado y decir no hubo un problema en las residencias, no es verdad, hubo un problema y muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué le hubo? Pues por el modelo que tenemos de residencias también.
y por la gestión de la propia Junta de Castilla y León de las residencias. En Castilla y León hay 700 residencias exactamente. Para inspeccionar esas 700 residencias había 3 inspectores. Solo en el mes de noviembre del año 2020 la Junta contrata otros 9. Quiere decir que era un sector abandonado. ¿En manos de qué? En manos de las empresas que tienen las residencias, que lo que buscan, lógicamente, es la cuenta de resultados. Un sector, además, que se está caminando en la senda del oligopolio, es decir, 5 grupos que casi todos son extranjeros, se están quedando con la prácticamente totalidad de las residencias de la tercera edad de este país. Entonces, no estaban preparadas, ni en materia de personal, porque faltaba personal, porque tenían residencias con enfermeros a minutos parciales, porque tenían médicos compartidos, etcétera. Es decir, eso es incuestionable. Y lo que hace el Procurador del Común es hacerse eco de que los ciudadanos de Castilla y León le han escrito, y cuando llega una queja al Procurador del Común, el Procurador del Común pide información a la Junta. Y en base a la información de la Junta, y la queja es de lo que saca su informe, por lo tanto alguien le ha explicado también cuál es la situación. Yo creo que se ha intentado luego tapar, es decir, la Junta, amparándose en la privacidad, no ha dicho cuánta gente ha muerto en qué residencias. Porque claro, no se puede meter en el mismo saco las 700. En esta provincia sabemos que ha habido residencias con mucho más problemas por mala gestión, otras por mala suerte, pero ha habido algunas con mala gestión. Y esa información hay que conocerla. Ahora se va a crear la comisión de investigación sobre residencias. Si se plantea bien, pues valdrá para el futuro. Ya para el pasado poco puede arreglar. Lo que se está planteando para la reforma de las residencias, yo no estoy de acuerdo. No creo que el problema sea cómo reformamos las residencias. Creo que estamos dando un salto. Hay que pensar cómo atendemos a los mayores. Porque estamos priorizando las residencias cuando mucha gente donde mejor está es en su casa. Y si le diéramos atención en su casa, atención tan sencilla como llevarles la comida a muchos, que lo único que necesitan es que todos los días les llegue la comida, pues no tendríamos a la gente directamente, las vamos mandando a las residencias. Entonces, creo que ese salto se está dando y mal. Y me parece que no se puede criticar, ni desde ningún ámbito se puede criticar a una figura institucional y estatutaria como es el Procurador del Común, porque a veces, es que en principio no tiene por qué gustar sus informes a la Junta, porque su cometido es trasladar las quejas de los ciudadanos a la Junta. Es decir, si le gustaran a la Junta es que algo no funcionaba. Por lo tanto, yo creo que están fuera de lugar las críticas. Luego, hoy he oído que incluso el propio Grupo Parlamentario Ciudadano, su portavoz ha dicho que ellos apoyan lo que ha dicho el Procurador del Común. No sé, ahí, pues, si hay algún lío o lo que sea, ¿no? Pero pensemos de futuro. Analizando el pasado, pensemos de futuro, porque igual dentro de 6 años tenemos otra pandemia y que nos vamos a encontrar con el mismo problema en las residencias. Elena, ¿usted cómo lo ve? Por una parte está la polémica generada con la institución, que en eso estoy totalmente de acuerdo con Javier. Al final es una institución que representa como defensor del pueblo en Castilla y León a todos nosotros y que traslada, entiendo, que las quejas recibidas como es lógico que se hayan recibido. El tratamiento que se haya dado a los ancianos en las residencias de ancianos, pues evidentemente es imposible que haya sido absolutamente pulcro, porque esto nos ha desbordado a todos. Entonces, los datos están ahí, hay incluso demandas persona a persona, porque un poco la polémica se había generado porque decían que el informe no incluía los datos. No sé si incluir los datos en el informe aporta algo o no, o sea, que sean los datos que daban el otro día, 1.812 en hospitales, 1.145 en residencias. ¿Qué más dar si los datos al final son fríos? Los datos están en el portal de transparencia. Por eso, de la que Junta, los datos al final son fríos, o sea, que al final no aportan nada. Cada persona es un caso, cada caso es un mundo, cada caso se ha tratado de forma diferente y el modelo residencial que tenemos es eso, es un modelo residencial, o sea, no tiene asistencia hospitalaria. Y aquí nos hemos visto todos desbordados por una situación que nadie esperaba y así ha sido, o sea, en las residencias de ancianos, en los hospitales, en los colegios, en las empresas y en cada una de las casas de esta comunidad.
Generar una polémica política y poner en entredicho un informe del Procurador del Común, yo creo que está fuera de lugar en todos los ámbitos. O sea, esto es como no sé, una sentencia judicial. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo que tenemos que hacer es respetarla. Y desde luego lo que tenemos que aprender todos es un poco cómo vamos a tratar a partir de ahora los problemas que hemos tenido, que les hemos tenido, y reconocerlos. O sea, no es culpa de nadie. O sea, evidentemente que las residencias de ancianos no estaban preparadas para una pandemia y además que iba a atacar un virus y además que sobre todo a la gente mayor. O sea, está claro que esto es así. ¿Cómo se prepara una residencia de ancianos para una segunda pandemia supuesta? Pues lo que tenemos claro es que va a ser caro. O sea, si queremos ese tipo de modelo, es muy caro. O sea, y venimos ahora, que estaba esta semana, ¿no?, escuchando, ¿no?, empieza ahora ya a jubilarse la generación del baby boom, ¿no?, con las prejubilaciones. O sea, la pirámide esta que tenemos montada, que sabemos todos que va a reventar en algún momento, nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, tenemos un problema con las asistencias de los ancianos, tenemos un problema con la seguridad social, tenemos un problema con las pensiones, y lo que hay que poner son los problemas de verdad y a una perspectiva a 10, 15, 20 años encima de la mesa, porque de nada vale quejarse ahora. Como dices tú, lo que hecho está, las personas que han fallecido, por desgracia, no tiene solución, y ahora lo que tenemos son una serie de problemas a un futuro medio plazo, pero que está ahí y que nadie le pone el cascabel al gato. Yo veo que es que al final nos tiramos a la cabeza cada uno los problemas políticos, pero nadie pone las soluciones a largo plazo. Y lo que, vuelvo a decir un poco lo mismo de siempre, o sea, lo que hay que tratar es a la gente con respeto y como gente inteligente. Tenemos un problema y habrá que solucionarlo. Tenemos un problema fiscal enorme, es decir, tenemos un problema en estos momentos ya de falta de ingresos, pero es que tenemos un problema que los 140.000 millones de Europa no todos son de regalo, es decir, que son 68.000 que hay que devolver. Entonces tenemos un problema de que va a haber que devolver y el debate es cómo se va a devolver y a partir de cuándo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, ojito. Levanto la mano porque tenemos un problema también de tiempo. Sí. es acuciante ya. Que queríamos echar la vista no al futuro, como hablaban ustedes, sino al pasado, porque un día eres joven, como se suele decir ahora, y al día siguiente te das cuenta que han pasado 10 años desde el 15M, desde aquel movimiento social, desde aquel día en el que muchos españoles, miles de españoles, se echaron a la calle para pedir un cambio político y social. Hemos estado con algunas de las personas que encabezaron este movimiento. Queríamos aportar y sentíamos que nadie nos había consultado. A mí la etiqueta de Generación Nini me cabraba mucho. Otro 15M no, pero otro movimiento más multitudinario y mejor, entre comillas, que el 15M, por supuesto que puede surgir en cualquier momento. Han pasado 10 años y volvemos a los mismos escenarios para hablar con sus protagonistas. Pablo Gallego, cofundador de Democracia Real Ya, tenía 23 años y estudiaba en la universidad. Ahora se dedica al marketing digital. Beatriz Amos se sumó de forma espontánea, tenía 35 años, ahora trabaja como peluquera y osteópata. Luis Miguel Durán fue portavoz de Stop Desahucios, tenía 42 años, sigue como autónomo. La idea era poder plasmar toda la indignación con propuestas y con ganas de cambio, con acción. Tenemos que tomar la democracia tanto en empresas como en la vida social. El ver que la gente de repente se había hartado y había salido a la calle, yo me emocioné al ver el telediario. Estoy indignada, indignadísima por tantos impuestos. Un movimiento social, primero, pacífico, sin ningún tipo de violencia. Segundo, integrador. Aquí venía gente de toda clase, de todos pensamientos políticos. Mucha suerte, seguir acampados. Creamos comisiones de política, de economía social, de actividades para mantener en la plaza, de comunicación para transmitir todo nuestro mensaje. Estabas deseando acabar tu tarea normal, venir a la plaza, y aquí nos daba las 2, las 3 de la mañana, en asambleas, en comisiones, preparando el día siguiente. Los partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ambos hicieron primarias, cosa que no estaban haciendo hasta ahora. ¡Que se acabó! ¡Que estamos hartos! A mí me ha cambiado la vida total, que me aprendí mucho, como experiencia personal fue tremenda. Conocí a mi actual pareja, he tenido 2 hijos. Ninguno de los tres está ahora en política o en movimientos sociales, pero no lo dudarían, volverían a sumarse al 15M. Bueno, pues algunos, como escuchaban, les cambió realmente toda su vida. Elena, como se suele decir, ¿dónde estabas entonces? ¿Cómo viviste el 15M?
¿Y queda algo de ese 15M ahora en la política o es más de lo mismo, ¿no? Al final. Bueno, esto me toca bastante. Sí, sí. A ver, me resulta emocionante verlo, o sea, porque yo creo que aquello, acordémonos que les llamamos nos llamamos los indignados, ¿no? O sea, la sociedad civil realmente tenía como un impulso y como una necesidad de participación realmente en la vida pública. Y yo no sé si realmente aquel impulso, aquella energía y aquellas ganas de todas las personas que participaron en ese movimiento, que realmente se ha aprovechado para mejorar la sociedad. Y hoy en día han pasado 10 años, de allí salieron algunos partidos políticos nuevos de diferente cuño, y bueno, esa parte me toca bastante. Y bueno, pues 10 años más tarde al final dices, ¿en qué ha quedado todo eso, no? O sea, aquello de la parte... O sea, yo independientemente de la lucha contra el bipartidismo y yo creo que nunca nada que sale en contra de mejora. O sea, al final cuando una idea va en contra de algo es difícil sacar algo bueno, pero cuando pensamos un poco en eso y ya no solamente en romper el bipartidismo, sino en el origen que era la participación de la sociedad civil realmente en las instituciones, en lo que les repercute en su vida como sociedad. Yo no sé si ahora mismo, echando la vista atrás y tal y como están las cosas, hemos mejorado. Yo no sé si realmente la imagen de la vida pública, de la política y de cómo se gestionan las cosas ha mejorado mucho. Yo creo que más bien lo contrario. Pero bueno, yo creo que podríamos sacar algunas conclusiones interesantes de aquello. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, hay que ver las cosas en positivo y yo nunca creo que ir en contra de algo sea constructivo, pero podríamos reflexionar todos dónde estamos y qué hemos sacado de aquello, Javier, ¿usted cómo lo vivió? ¿Qué Yo ha sacado de aquello, como dice Era Elena? secretario general de la UGT de Palencia, entonces lo viví, bueno, bien. Sí es verdad que dentro de las organizaciones sindicales, por parte incluso de algunos compañeros, lo veía con recelo, ¿no? Yo siempre lo vi como una dinámica que suponía también para las propias organizaciones sindicales o políticas existentes, suponía sacarnos del adormecimiento en el que llevábamos quizás unos años, con tanto diálogo social, tanta historia de estas, ¿no? Y hay que pensar cómo estaríamos ahora si no hubiéramos tenido 15M. Es una visión, yo creo que estaríamos mucho peor. El 15M supuso dar un golpe en el tablero social, político de este país, es decir, el 15M consiguió que a partir de entonces, por ejemplo, empezara a tener coste la corrupción. Supuso que algunas cuestiones que no estaban en la agenda pública ni en la agenda política entraran, como el tema de los desahucios, como el tema de la participación política, lo que dicen ahí, es decir, a partir de entonces es cuando se instalan las primarias en los partidos políticos, ¿no? Habrá que debatir en qué problemas han causado, que también les tienen, y yo creo que fue terriblemente positivo para este país, y además que por primera vez en muchos años este país encabezó un movimiento que luego se trasladó de España a Nueva York, Ocupa Wall Street, al resto de países. Entonces, creo que fue positivo, creo que hay muchas cosas que hoy se siguen debatiendo que no estarían en el debate si no hubiera estado el 15M. Luego ahí está la parte política del 15M, es decir, claro, es que el 15M, los partidos que estaban entonces, por así decirlo, en el turnismo, lo que decían es que, ¿qué es eso del 15M? Si quieren cambiar esto, que se presenten a las elecciones. Eso era la cantinela, ¿no? Sí, pero mira ahora, 10 años más tarde, que estamos volviendo un poco todo luego otra vez al mismo redil. Se presentan a las elecciones, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que el 15M sí cambió el sistema de partidos en este país y lo cambió, no sé si para siempre, pero para una temporada larguísima. Otra cosa, que dentro del sistema de partidos haya ahora mismo sus reajustes, sí, sus reajustes o no ahora reajustes, mismo se está viendo, pero creo que ver las plazas llenas de jóvenes y no tan jóvenes, pidiendo más democracia, pidiendo crítica por cómo se estaba gestionando la crisis, creo que fue positivo, y yo prefiero tener la Puerta del Sol llena con gente allá acampada pidiendo esas cosas que no pidiendo cañas. Creo que esa es la diferencia de hace 10 años a la que podemos estar ahora incubando, que ya veremos en qué termina.
Pues Javier, Elena, daría para muchísimo más estos Sí. 10 años desde el 15M y seguro que tenemos tiempo para abordarlo con más detenimiento. Hoy no, hoy ya se nos acaba. A los 20 ya volvemos. A los 20 ya volvemos. Bueno, esperemos que antes, ¿no? Esperemos que antes, sí. Que Javier, Elena, ha sido un placer, que disfruten del fin de semana y nada, Muchas nos vemos enseguida seguro por aquí. Muy bien, muchas Y gracias. a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia de la 8 Palencia. Buena semana.